Buenas noches. Reciban mi cordial saludo en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo y créanme que para mí es motivo de gran gozo poder compartir con ustedes esta enseñanza porque a mí me interesa la salvación de ustedes. Este video lo hago para todos los que yo amo y déjeme decirle que yo amo a todo el mundo. Este video es con el firme propósito de que ustedes sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad y que nos vamos con Cristo un día no muy lejano, por cierto, la venida del Señor está muy cerca, entonces qué bueno que nos fuéramos preparando todos para que nos vamos con el Señor. Este video lo hago con el fin de explicar ¿cuál es la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Cuál es la iglesia que Cristo fundó en la tierra? Porque hay muchos que tienen esa inquietud, ya que hay tantas religiones en este mundo. Viendo yo estudios aquí por las redes sociales de varios que hablan de esto, diciendo cuál es la verdadera iglesia del Señor, he visto de uno que dice que hay más de 30.000 religiones en el mundo. El señor Luis Toro dice que hay más de 80.000. Y yo digo que de pronto no hayan tantas, pero es que con 1.000 que hayan es suficiente para confundir a las almas, a la gente, a preocuparlos, a decir cuál de todas es la verdad pues. Si hay 1.000 religiones, ¿a cuál le creo? Entonces mi consejo en esta hora de parte de Dios es que le crea a este sagrado libro. Este libro se llama la Santa Biblia. Entonces aquí es donde usted va a encontrar cuál es la verdadera iglesia del Señor. La iglesia que Cristo fundó en la tierra. Usted puede hablar con cualquier líder religioso y siempre le va a decir la verdadera iglesia es en la que yo estoy, la que yo pastoreo, la que yo ministro, esa es la verdadera. Entonces usted le puede preguntar a ese líder, ¿y cómo me garantiza usted, Señor, que la que usted pastorea, que la que usted ministra, la que usted dirige, es la verdadera? Entonces él también le va a mostrar este mismo libro y le va a decir, porque es que mi congregación, mi iglesia, mi denominación no se basa sino en lo que está plasmado aquí. No le crea al que le predique otra cosa que no sea lo que está aquí. Mi religión, mi doctrina es 100% bíblica. Y si no es así, no crea. Pero resulta, amable amigo, déjeme decirle con mucho cariño y mucho respeto, que como usted no está buscando lo que dice aquí en este sagrado libro, sino lo que dicen tantas religiones que hay, entonces usted quiere comparar lo que dice el uno, lo que dice el otro y lo que dice el otro, pero nunca se da cuenta qué es lo que dice aquí. Entonces todos ellos lo están confundiendo, diciéndole es la única verdad, somos 100% bíblicos. Dice el católico, dice el pentecostal, dice toda denominación, dice somos 100% lo que la Biblia dice. A mí me pasó así. Yo cuando comencé este camino glorioso, lo llamo yo desde una vez dije voy a creer, pero lo que la Biblia diga. Si voy a dejar de ser católico es porque voy a creer, es en la Biblia, no en los hombres. Y aquí voy. Pertenecí mejor porque yo no voy a pertenecer a más. Pertenecí a 6 religiones diferentes, diciendo y creyendo esta sí es la verdad. Pero llegué a la conclusión de que la única verdad está en el Santo Evangelio. Entonces, qué bueno que usted viera este videíto, que lo hago con mucho amor, con mucho cariño, con mucho esmero, para que usted salga de su error, de su engaño, de su religiosidad y le crea a Jesucristo.
a través del Santo Evangelio, porque el Señor Jesucristo mandó a predicar fue el Santo Evangelio. El Señor Jesucristo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: vayan y prediquen este Evangelio a toda criatura. El que lo crea y sea bautizado será salvo, y el que no lo crea será condenado. Entonces, el Señor Jesucristo no mandó ni una sola religión. Yo hablando con un señor ministro de la religión pentecostal unida de Colombia, él me dice que cómo se llama mi denominación, que cómo se llama mi iglesia, ya que estoy formando una secta nueva, que cómo la voy a llamar. Y yo le dije a este señor: yo voy a llamar mi congregación, mi iglesia, que no es mía sino del Señor Jesucristo, la voy a llamar como la Biblia diga. Si usted me dice en la Biblia que la iglesia del Señor se llama de tal manera, así se llama la iglesia que yo voy a pastorear, porque yo hago lo que la Biblia dice. Y hasta el momento en la Biblia no he encontrado ni un solo nombre para la iglesia del Señor. Entonces, por lo tanto, hasta que no encuentre en la Biblia cómo se llama la iglesia, no va a tener nombre la iglesia mía. Yo simplemente predico el Evangelio a toda criatura. A mí me dicen: entonces, ¿cómo se llama su iglesia, su denominación? No se llama. Yo soy evangélico, cristiano, bíblico 100%, y solo digo lo que la Biblia dice. Por eso quisiera que ustedes me siguieran en este video hasta el final, porque voy a mostrar unas citas a la luz de la Biblia para mostrarles a ustedes que su religión, aunque diga ser 100% bíblica, lo está engañando. No son 100% bíblicas, ninguna. Yo lo que hace que dejé de pertenecer a religiones, ahora me dedico a mirar videos, predicaciones de cuanta denominación haya, no me importa cómo se llame, quiero escucharlos para poder tener argumentos, porque uno muy bueno poder hablar cuando tiene los argumentos claros. Yo quisiera que los pastores de cualquier denominación me llamaran a compartir conmigo nuestras experiencias, nuestra sabiduría acerca de la Biblia, porque yo sé que todos me van a salir: no, lo que pasa es que usted no estudió en un instituto bíblico, usted no estudió escatología, teología, en fin, un poco de cosas que las religiones mandan que se haga, pero eso no es bíblico. En la Biblia dice que eran hombres del vulgo, sin letra, e incluso ni el mismo Señor Jesucristo fue estudiado, y predicaban la palabra. Entonces, yo en eso me baso para mostrarles de que yo sí predico lo que la Biblia enseña, yo sí soy bíblico 100%. Y entonces para eso yo tengo unos textos bíblicos acá grabados en el celular, los voy a leer para que ustedes saquen sus propias conclusiones y miren si tengo o no tengo razón. Porque la Biblia dice: ay del que le quite o del que le ponga. Y mire usted como predicador sabe que usted predica lo que la Biblia no dice. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo: lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y el Señor Jesucristo dijo, cuando le preguntaron si era lícito repudiar a la mujer por cualquier causa, los mandó a la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva, y les dijo: ¿qué está escrito desde el principio? Dice que los bendijo Dios, y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, aquí podemos ver que fue la primera pareja que el Señor unió. Y el Señor Jesucristo lo confirma diciendo: lo que el Señor juntó, no lo separe el hombre. Él nunca, en ningún momento aparece en la Biblia las palabras: fulano de tal, prometéis amar y respetar a esta mujer que hoy tomas por esposa, en las buenas, en las malas,
en todo lo que la vida da, en todo lo que la vida quita, y prometés serle fiel hasta que la muerte lo separe. Y enseguida le dicen a la mujer las mismas cosas y ellos dicen, sí, prometo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Yo quisiera que usted como ministro de una congregación me mostrara eso en la Biblia, usted que dice que es bíblico 100%. Lo mismo lo de los diezmos. El Señor Jesucristo mandó a predicar el Evangelio y dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, ¿por qué les están enseñando a que lleven plata a los ministros cuando el Señor Jesucristo dijo, fue las cosas que yo les he mandado? ¿Dónde dice el Señor Jesucristo que vayan a pedir plata? Entonces, ahí vemos que no están haciendo como la Biblia dice y se jactan diciendo, predicamos el Evangelio 100%. Nosotros lo que la Biblia dice, no dice, no lo decimos, y es mentira. En el nombre del Señor Jesucristo les digo, por favor, vamos a predicar el Evangelio como el Señor Jesucristo mandó, a hablar de Jesucristo, no a, digamos, bruscamente a engañar las almas buscando dinero, porque es que el Señor fue prácticamente enemigo del dinero. Él dijo, el principio de todos los males es el amor al dinero. A un hombre le dijo, vaya, venda lo que tiene, déselo a los pobres y venga, sígame. Y entonces, ¿por qué ustedes dicen, no, es que si le traen a Dios, Dios les va a multiplicar? Eso no lo dice la Biblia. Entonces, yo en estos momentos voy a leer unos textos que tengo para mostrarles cuál es la verdadera iglesia del Señor. La verdadera iglesia del Señor no es la que yo predico, no es la que predica Antonio Bolaines, no es la que predica Gary Lee, no es la que predica Luis Toro, no es la que predica Hugo Albornoz. En fin, hay tantas cosas, no es la que predica Humberto Henao, ni Rodolfo González. La verdadera iglesia, usted compárela por esto. La Biblia es el espejo. La Biblia dice, por los frutos los conoceréis. A propósito de eso, en la Biblia no dice que la Biblia es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, las sagradas escrituras, a ver, ¿qué es lo que ustedes leen las escrituras y a toda hora decían las escrituras? Y los hombres se inventaron que es que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces, desde ahí se ve que no están haciendo lo que la Biblia dice, porque la Biblia no dice eso. La Biblia es la sagrada escritura que tenemos que leer para tener la palabra de Dios en nuestro corazón, retener la palabra de Dios, porque en la Biblia está la palabra de Dios. Eso sí es cierto, en la Biblia se encuentra la palabra de Dios. Entonces, yo voy a leer unos textos, son hasta muy largos, soy muy más bien torpe a la lectura, pero lo hago con mucho gusto. Por favor, ténganme paciencia porque les voy a mostrar por la Biblia cuál es la iglesia del Señor. No estoy diciendo que es la mía, pero sí le voy a poner a que compare, saque sus conclusiones, quién le enseña lo que la Biblia dice. Por ejemplo, yo aquí estoy sentadito. No tengo un salón, no tengo, digamos, una capilla para decirles, bienvenidos hermanos aquí a la casa de Dios. Eso es antibíblico. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Y aquí usted como ministro que me está escuchando, sabe que ha dicho, bienvenidos a la casa de Dios. Y estamos en la casa de Dios. Reconozca, acepte que es un mentiroso, porque eso no es la casa de Dios. La Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Que ¿qué casa le edificaremos? Dice el Señor. Entonces, ¿cómo vamos a comparar un cajón de 4 adobes y decir esta es la casa de Dios? Eso es como una humillación, eso es un descaro en contra de Dios. Pero como ustedes con tal de engañar a la gente, me perdonan la expresión, para llenar eso de gente allá ay, no, es que vamos para la casa de Dios, tenemos que ir a la casa de Dios. Mentiras del diablo.
Entonces yo aquí no tengo un personal para decirle, bienvenidos aquí, a esta la casa de Dios, no, porque es que yo predico el evangelio es casa a casa y por las calles. El que crea y sea bautizado será salvo. Y el que no lo quiera creer, lamentablemente, yo lo siento en el alma, es condenado, porque no hay otra forma de salvación aparte del santo evangelio de Jesucristo. Si usted no acepta a Jesucristo, está perdido. No lo digo yo, no lo estoy juzgando yo, como dice mucha gente, que estamos juzgando, que estamos condenando. No, yo le leo la Biblia y en la Biblia es la que dice, fuera del evangelio no hay salvación. Si no se bautiza en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, no hay salvación. Y para bautizarse tiene que creer lo que dice este santo evangelio de Jesucristo. Entonces permítame pues, yo voy a ir leyendo los textos que anoté aquí y voy a ir explicando más o menos lo que me vaya dando para explicar. Porque resulta que las religiones, en su afán de ganar adeptos, viven peleándose unas con otras. Pues, entre comillas, porque también se colaboran unas con otras como si fueran unas empresas. Un señor pentecostal me decía en estos días que le estaban enseñando a los del movimiento misionero mundial cómo hacer la administración, ¿cómo me dice?, financiera, que porque ellos no sabían llevar las finanzas de la iglesia. ¿Dónde dice eso la Biblia? Y entonces, ay, qué pesar, se les están saliendo muchos miembros porque no saben manejar las finanzas. ¿Cómo es que a mí me va a dar tristeza de que una persona que está en el error, está perdida, porque se supone que si el que no esté en mi doctrina, en mi creencia, está perdido? Y entonces yo me pongo triste porque se salga, pues ojalá y todos se salieran y creyeran la verdad. En este caso, por ejemplo, el pentecostal debiera estar feliz de que los del movimiento se salgan para la pentecostal y viceversa. Pero no, como son unas empresas organizadas, entonces él ya tiene sus gentes, yo tengo la mía, entonces vamos a colaborar, nos vamos a enseñarnos cómo manejamos nosotros, para que ellos también sepan manejar los clientes de ellos. ¡Qué tristeza! Mientras la venida del Señor cada día es más palpable, más clara de que viene, y la gente buscando formar empresa a la luz de la Biblia para engañar las almas y ser ellos mismos 2 veces más merecedores del infierno que los otros, porque engañan a las almas. Yo les ruego en el nombre de Jesucristo, ustedes como predicadores, y a los que me están escuchando que no saben de qué estamos hablando, que se esmeren, que busquen de la Biblia, que busquen a Dios, que se arrepientan, porque el día del Señor se acerca. Y Dios no mandó a propagar el mundo de religiones. Él mandó a llenar el mundo del santo evangelio. Hoy en día el mundo está lleno de religiones, pero no lleno del amor de Dios. Todos llenos de necesidades y dicen, venga que aquí en la casa de Dios, Dios le suple todo. No, así el apóstol Pablo dijo que aunque no tuviera nada, estaba contento, que ha aprendido a vivir con mucho y a vivir también sin nada, con hambre. Mientras hoy en día los motivadores espirituales diciendo que si se va a su congregación, que allá van a conseguir plata, que no se van a enfermar, que si se enferman Dios los alivia, que en fin, que si son unos asesinos que los está buscando todos los enemigos para matarlos, que allá se quedan escondidos, que quedan blindados, que ya no les entra ni la bala. Mentiras del diablo. Porque yo tengo en la Biblia, veo a un apóstol muy consagrado que a la hora de matarlo vio los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre, y más sin embargo Dios permitió que lo matara, porque es que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para el que verdaderamente le está obedeciendo a Dios, si se muere es mejor. Entonces, una vez más vuelvo y les digo, voy a comenzar a explicar, pero voy a tener que volver a hacer otra pausa, porque resulta que eso es lo que estaba diciendo al principio, que las religiones en su afán de conseguir adeptos y dinero,
entonces se pelean y unos dicen, no, es que Pedro no era el líder de la iglesia, el Señor no dejó a Pedro, el Señor es la cabeza, el Señor es la roca, el Señor es todo, el Señor no dejó a ningún líder. Eso, yo que conocí la doctrina pentecostal, eso decían los pentecostales. Ahora 32 años que yo comencé, decían que la única cabeza de la iglesia era Jesucristo y que en ningún momento el Señor dejó a Pedro como líder. Pero la semana pasada estuve hablando con un pastor pentecostal y ya me dijo, Pedro es el líder de la iglesia, que vea que en Hechos de los Apóstoles comenzó a usar las llaves que el Señor le dejó, y entonces le dije yo, Señor, pero entonces ¿cómo así? Si a mí me han enseñado que ni por nada, que la iglesia no tenía cabeza aparte de Cristo, y me dijo, sí, la iglesia sí, lo que pasa es que seguro ya en estos momentos está evolucionando. Y cuando yo comencé hablando de la religión católica, decía el líder pentecostal, es que en la iglesia católica remodelan las cosas, la palabra de Dios cada que les da la gana. Por ejemplo, allá tienen un catecismo católico y lo remodelan cada que quieren. En cambio esto, y señalaba, mostraba la Biblia, decía, y en cambio esto, si no tiene reversa, esto no se remodela, no se organiza de ninguna manera, esta es viva y eficaz y todos los días es la misma. Y ahora me dice este señor que ya están reconociendo que Pedro sí era la cabeza que el Señor Jesucristo dejó. Entonces también están remodelando. Entonces, qué bueno fuera que no creamos sino solamente el Santo Evangelio, lo que dice Jesucristo. Que sí se necesita alguien que le explique a uno lo que no entiende. No digamos que sea difícil de entender, porque es que la Biblia no es difícil de entender, la Biblia se explica ella misma. El Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, estos ministros hoy en día dicen, oiga, como dijo de clarito, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como diga el Padre, no como diga nadie, no como diga el otro, sino como diga la Escritura. De eso no está hablando la Biblia. Cuando la Biblia dice así, ahí dice muy clarito el Señor más adelante, el evangelista, no el Señor, sino el que escribe el libro, dice, esto lo dijo dando a entender de qué forma iban a recibir el Espíritu Santo los que creyesen en Él. Estaba hablando era del Espíritu Santo, porque uno cuando tiene el Espíritu de Dios, de su interior corre esto que está corriendo en esta hora para usted, amable amigo, palabras de vida eterna. De su interior corren ríos de agua viva, ríos de salvación. Entonces, ahí está pues que tuercen las Escrituras. Entonces, resulta que hablando del liderazgo del apóstol Pedro, el Señor Jesucristo le dijo en cierta ocasión que en él iba a fundar la iglesia. O sea, usted va a ser el líder de la iglesia. Entonces dice, los que se llaman evangélicos para atacar la iglesia, la religión católica, dicen que Dios no dejó a Pedro porque la católica dice que Pedro es el primer líder. Déjeme decirle, amable amigo, y voy a encerrarlos a todos, a los curas, a los pastores y a los de a pie, que los voy a decir, amable amigo. De todas maneras, cuando digo amable amigo, es para usted que está escuchando. Entonces, déjeme decirle, amable amigo, que el Señor Jesucristo dejó a Pedro como líder de la iglesia, pero la iglesia a los judíos. Los judíos que se convertían eran liderados por el apóstol Pedro. Y cuando se convirtió el apóstol Pablo, Dios lo mandó a predicar a los gentiles, que somos nosotros, los no judíos, los no israelitas, porque el pueblo de Israel es una cosa muy aparte de los que no somos de Israel. La nación de Israel fue la nación que Dios
escogió desde el principio. Y entonces, como ellos fueron tercos y no quisieron obedecer, incluso ellos fueron los que crucificaron al Señor, entonces el Señor, en su infinito amor y su infinita misericordia, volteó para donde nosotros, que somos los que no teníamos parte ni arte allí, y entonces formó una iglesia de los gentiles. Y para nosotros mandó al apóstol Pablo para que fuera el líder. Todo esto se lo voy a mostrar por los textos que tengo sacados de la Biblia, para confirmar que lo que le estoy diciendo es 100% bíblico, porque yo sí le garantizo que lo que yo le digo me lo puede preguntar y por la Biblia se lo respondo, se lo muestro. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, voy a leer estos textos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así en San Mateo, el Evangelio según San Mateo, y el capítulo 16 y el versículo 13 en adelante. Dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire pues, aquí dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora 32 años me enseñaban a mí los pentecostales que el Señor no estaba hablando con Pedro. El Señor estaba hablando con Pedro hasta que le dijo que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces estaba hablando con Pedro, pero entonces ya se señaló fue él: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Como si el Señor fuera un loco que no se le pudiera entender lo que estaba diciendo. Hablando con Pedro y enseguida dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y sigue diciendo en el versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino. Entonces, en aquel tiempo se hablaba mucho de los trinitarios y los unicitarios. Entonces llega el trinitario y les decía al pentecostal. Entonces, ¿por qué le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Ya no, es que es a la iglesia. Ya no es ni a la roca ni a Pedro, sino que ya estaba hablando era con la iglesia. Una cosa, como dice la Biblia, que no, los indoctos la tuercen para su propia perdición. Aquí le están haciendo una torcedura que no la entiende nadie. Ahí dice muy clarito: y a ti te daré las llaves del reino. ¿A quién? A Pedro. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces decía el pastor pentecostal unicitario que estaba hablando era de la iglesia, que estaba hablando con la iglesia, como si el Señor estuviera loco. Entonces eso no da, ahí la están torciendo para su propia perdición. Entonces resulta que el Señor le dijo que le daría las llaves del reino.
Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí vemos pues que el Señor le entregó bíblicamente, no por mi parecer ni por el de ninguna denominación que yo he conocido, sino por la Biblia. La Biblia dice que el Señor le entregó las llaves del reino de los cielos a Pedro, o sea, el liderazgo para llevar este glorioso mensaje de Jesucristo a las almas que habrían de creer. Pero resulta que era a las almas de el pueblo de Israel. Por eso voy a leer otro poco mostrando para confirmar esto. Que el Señor Jesucristo escogió a 12 hombres, y de esos 12 hombres había un líder, uno primero, que a toda hora lo mencionaba el Señor adelante, y ese era Pedro. Entonces dice, de esos 12, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Óigase bien, por camino de gentiles no vayáis. Los gentiles somos nosotros. Y en casa de samaritanos no entréis. La Biblia dice que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí, eran enemigos. Por eso cuando el Señor Jesucristo habló con la mujer samaritana allá en el pozo, en esa fuente de agua, se maravillaron los discípulos de que hablara con esa mujer, siendo que ellos no eran amigos. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y entonces el Señor dijo, por camino de gentiles no vayáis, y a casa de samaritanos no entréis. Vamos a ver qué más sigue diciendo. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino, aquí dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas era la nación de Israel, los israelitas que se le habían ido de las manos a Dios. Y entonces les mandó a que fueran a esas ovejas a salvarlos, o al menos a predicarles el evangelio si lo querían obedecer. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y les dio estas instrucciones: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Oiga pues, el Señor los envió como ovejas en medio de lobos. Como quien dice, a esa gente a los que los voy a enviar, los van a ver como un alimento adecuado. Se los van a querer comer. Y dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Oiga, qué hermoso dice la Biblia, lo contrario a lo que enseñan las religiones.
Las religiones llegan, cuando vuelvo y reitero, yo siempre pongo de comparación en la pentecostal, porque fue la que pertenecí más bastante tiempo, pertenecí 12 años, y entonces está la que pongo, por ejemplo, diario, que recuerdo cuando hubo la libertad de culto, que, por cierto, eso era, vamos a votar por Julanito, que él va a dar la libertad de cultos, él le va a ayudar mucho a la iglesia, cuando la Biblia dice lo contrario. Entonces, cuando hubo esa libertad de culto, salimos todos contentos a predicar al parque y con no recuerdo cómo se llama eso, digamos, la carta expedida por el Estado para poder predicar. Entonces me acuerdo que decía el pastor, somos la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con personería jurídica 1119, expedida en la ciudad de Barranquilla, o sede en Barranquilla, expedida en Bogotá, bueno, en fin, una carreta, y en esta Constitución dice que podemos predicar el Evangelio libre, colectiva o individualmente, entonces somos intocables. En caso de que llegara alguno a sabotear la predicación, ahí mismo llamaba a la policía, porque entonces nosotros tenemos la licencia, nos podemos salir públicamente porque el gobierno nos ampara. Cuando aquí la Biblia dice que nos matarán incluso por predicar el Evangelio. Entonces, ahí vemos pues que las religiones están en contra de lo que la Biblia dice, aunque digan predicar la Biblia 100%. Dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Qué hermoso esto. Como le dije yo una vez a un señor alcalde que fui a decirle que iba a predicar en el parque, y me dijo, ¿usted quiere que yo le colabore con algo? ¿Qué tengo que hacer para usted? Yo le dije, no señor, vea Jorge, yo vine a decirle que voy a predicar, porque si usted me deja predicar, yo predico, y si no me deja predicar, también predico, porque se supone que yo no me voy a oponer a que si van a meter a la cárcel, yo me dejo llevar a la cárcel, pero como mi misión es predicar el Evangelio, en la cárcel también he necesitado de esta salvación gloriosa, entonces en la cárcel voy a predicarle a los presos. Entonces yo vine fue como por traerle el mensaje a usted también por ahí derecho, pero de predicar el Evangelio no hay que pedirle permiso a nadie, porque este Evangelio lo mandó a predicar el dueño del cielo y de la tierra. Entonces, ¿quién podrá hacer alguna cosa? La Biblia dice que no temamos al que puede matar el cuerpo y después no puede hacer nada, que temamos al que mata el cuerpo y después echa el alma a los infiernos. Y aclara, a ese temer, a ese sí hay que tenerle miedo, pero al que me quite la vida y después no puede hacer más nada, dice la Biblia que no me dé miedo. Entonces, por eso yo digo, si voy a predicar el Evangelio, como el Evangelio dice, no es pidiéndole permiso a nadie, sino predicándolo, así toque morir. Y sigo leyendo. Y les dijo, así está escrito. Ya estoy leyendo en otro libro, en el evangelista San Lucas. Dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí vuelve y dice que comenzando desde Jerusalén, porque el Señor sentía carga por ese pueblo de Israel y la capital es Jerusalén, entonces que comenzaran por la capital de Israel, que es Jerusalén. Entonces, aquí está el Señor pues comenzando la iglesia. Y ahora voy a leer en Hechos de los Apóstoles, donde comienza el apóstol Pedro a mostrar que él es el líder, o no tanto a mostrar, sino que simplemente al hacer lo que hizo, da a entender que sí era el que tomaba la batuta, la dirección
de lo que estaban haciendo. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Oiga, pues estaba predicando en Jerusalén como el Señor le mandó. Esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ya pasa a decir lo que dijo el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. De ese día es que yo quiero que usted se salve junto conmigo. Antes de que venga ese día, que estemos preparados para irnos con el Señor. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd. Oiga, pues que está el apóstol Pedro predicándole a los israelitas. Ahí no está predicándonos a nosotros los gentiles, está predicando es al pueblo de Israel. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí se me pegó un poquito la aguja leyendo despacio, pensando en esto que dice que a este Dios resucitó de los muertos. Dice, al cual Dios levantó de los muertos. Y entonces hay una religión que dice que Dios no resucitó a Jesucristo, que Jesucristo se resucitó solo. Entonces, bueno, esto dejémoslo para otro tema, para otro día, pero los que saben de qué estoy hablando me pueden llamar la atención y conversamos de esto, pero por favor les ruego en el nombre del Señor Jesucristo que me dejen hablar, porque es que van a hablar con uno y como creen que son los que más saben porque los han enseñado en un instituto bíblico, entonces vienen con un viaje de cháchara que no es bíblica, pero sí se la enseñaron a bien metida en la cabeza, entonces no dejan que uno se defienda por la Biblia, sino que vea, lo que pasa es que esto y esto y esto, y lo enredan. O lo tratan de enredar, porque el que está bien instruido en la palabra no se deja torcer de nadie. Entonces, eso es otro tema. Entonces voy a seguir leyendo. Porque David, al cual, voy a leer desde donde dice que Dios levantó a Jesús, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se gozó, se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en paz, en esperanza, perdón. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia.
Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Esto lo dice pues el apóstol Pedro predicándole a los judíos. Y les cita la Biblia e incluso les lee la Biblia, porque eso es lo que debe ser un buen predicador, predicar lo que la Biblia dice. Él les está diciendo que el profeta Joel había dicho esto y les leyó la parte que Joel escribió. Pero siendo profeta, dice Pedro, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. Oiga, a este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro es testigo, o en aquel entonces era testigo de que Dios resucitó a Jesucristo. En cambio usted, señor unicitario, usted, señor pentecostal, dice que Dios no resucitó a Jesucristo. Entonces, ¿está torciendo la Biblia o no? Hágase esa pregunta usted mismo. ¿Está torciendo la Biblia o no cuando dice que Dios no resucitó a Jesucristo, que Él mismo se levantó solo y que... Bueno, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Jesucristo recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Y ustedes dicen, no hay Padre, no hay Espíritu Santo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Oiga pues, dijo el Señor a mi Señor. El Señor Jesucristo le dijo al Señor Padre. Y ustedes lo niegan. Que pues, entonces, ¿cuántos señores? Pues, ¿qué cosa tan horrible? Un Dios con tres cabezas. ¿Cuándo dice la Biblia que Dios tiene tres cabezas? Pero lo que dice la Biblia es lo que tenemos que predicar. Eso es lo único que tenemos que decir. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí no dice hasta que ponga a mis enemigos, sino a tus enemigos, los enemigos de Cristo. Dios los iba a poner por estrado de sus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vuelve otra vez. Dios hizo a Jesucristo Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está aparte Jesucristo para el bautismo y recibir el don del Espíritu Santo. Es otra cosa. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Voy a volver a leer a ver si estoy leyendo mentiras o es de verdad que dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Me imagino que se añadieron a la iglesia 3,000 personas. Entonces, ¿dónde aparece Pedro diciendo, bueno, vamos a tener que construir una catedral muy grande porque aquí nada menos en este mero envioncito se convirtieron 3,000?
Entonces tenemos que hacer un templo, una catedral muy grande para poder meter estos y los que se van a convertir, porque después me parece, no estoy bien seguro, pero dice que se convirtieron 5.000 más. Entonces, ¿dónde los iban a acomodar? Y más sin embargo, en la Biblia no aparece construcciones de ningún tipo. Entonces dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Aquí no dice en la doctrina de Cristo, sino en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles eran los líderes, los que estaban enseñando la doctrina de Jesucristo. Pero en este caso dice la doctrina de los apóstoles, o sea, lo que los apóstoles estaban enseñando, en eso perseveraban ellos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mire qué hermoso hacían los verdaderos cristianos en aquel tiempo. No como los verdaderos cristianos hoy en día 100% bíblicos, que lo que dicen es tráigame. No, es que Dios ama al dador alegre, entonces traiga para acá. Y usted como pastor no quiere ser amado por Dios. Porque si usted está pidiendo en vez de estar dando, entonces Dios ama al dador alegre, no al recibidor alegre. Y la otra, dice, es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, si a usted le parece bienaventurado, le gusta ser bienaventurado, ¿por qué no da en vez de estar pidiendo? Porque lo que está es recibiendo, no dando. Entonces, póngale cuidado a eso, a ver si está torciendo las escrituras o no. Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, ahí lo dice que en la capilla, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor unos con otros. Entonces, se colaboraban los unos a los otros. Yo por ahí oí al señor Antonio Restrepo diciendo que estos discípulos que se pusieron a regalar lo que tenían, que vendían las posesiones y se las llevaban a los pies de los apóstoles, que después al apóstol Pablo le tocó pedir limosna para estos que se pusieron a dar lo que tenían. Yo no me atrevo a decir nada como muy brusco para no ofender demasiado a esta gente, pero sí me parece como un descaro y un retorcimiento de la Biblia muy grande, porque eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios nos da cada día el pan que necesitamos. No os afanéis por el día de mañana, que el día de mañana trae su afán consigo. Y este Señor diciendo, no se pongan a dar lo que tienen. Claro que si usted me trae a mí lo que me quiera traer, yo se lo recibo, pero después es que no le vaya a hacer falta a usted. Cuando aquí dice que daban según la necesidad de cada uno para que ninguno le faltara y a ninguno le sobrara, que tuvieran lo necesario, lo suficiente. Bueno, continúo leyendo. Aquí ya hasta el momento leí donde muestra el liderazgo de Pedro como líder de la iglesia judía. Aquí voy a mostrar por la Biblia que sí es cierto lo que les dije ahora de que Pedro era el líder a los judíos y Pablo el líder a los gentiles que somos nosotros. Entonces esa pelea de que Pedro no fue papa o no fue líder, aquí yo creo que les va a quedar claro, porque van a ver que sí, en toda congregación hay un líder. Por ejemplo, los que dicen que la cabeza es solamente Cristo y que no tienen líder, averigüe por cualquier denominación de tantas miles que hay, a ver si hay una cabeza, si hay un líder humano o no lo hay. En todas hay un líder. Entonces, aquí en este caso,
el líder a los gentiles se llama el apóstol Pablo. Yo voy a leer en Gálatas que dice que el mismo que operó para el apostolado a los circuncisos o a los judíos, el mismo operó en Pablo para el apostolado a los incircuncisos, que somos los gentiles. Vamos a mirarlo textualmente, porque así es que debe de ser, a la luz de la Escritura. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, de los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, lo que les acabo de decir, el de los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los circuncisos, actuó también en mí para con los gentiles. Ahí está, pues, ahí queda bien claro esto, de que eran dos líderes, uno a los judíos y otro a los no judíos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, o sea que aquí Cefas es Pedro, y dice Jacob, Cefas y Juan, que eran conocidos como columnas. Oiga pues, como Pablo se convirtió, fue mucho después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, entonces las columnas que habían en la iglesia en aquel entonces, en los judíos, eran, voy a volver a leer, Jacob, Cefas y Juan. Y dice que no le criticaron nada a Pablo, que lo dejaron, antes le dieron la mano en señal de compañerismo. Voy a seguir leyendo y verá que así dice. Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los circuncisos, a los de la circuncisión. Bueno, ahí queda muy claro pues ya que sí fue cierto lo que le estoy diciendo. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuramos con diligencia hacer. ¿Va qué hermoso y qué triste se ve que sí tuerce en la Biblia? Aquí dice que los mandaron a predicar a los gentiles y que se acordaran de los pobres, como quien dice, si tienen forma de colaborarle a los pobres, denles. En cambio, las religiones hoy en día es el pobre, tráigale al pastor. Por ejemplo, yo una vez aquí en YouTube vi una predicación de un pastor, no me acuerdo de cuál de tantas, que alguien fue y le dijo, hermano, hay una señora en la puerta del templo que se sienta a pedir limosna. ¿Usted por qué no le colabora? Y entonces el pastor dijo, vaya, llámela. Fue, la llamó y le dijo, señora, ¿usted qué está haciendo ahí? Ya estoy pidiendo una colaboracioncita porque no me alcanza con lo que me gano, no me alcanza para comer. Y le dijo, ¿y usted en qué trabaja? Ya, yo lavo ropa por allá en una quebrada y gano muy poquita plata para conseguir la comida para mis hijos. Y le dijo, ¿y usted esa poquita plata que gana paga los diezmos? ¿Usted trae los diezmos? Y ay, no señor, ese como es tan poquita, ¿cómo va a traer diezmos? Si no me alcanza sin traerlos, ¿cómo fuera trayendo? Ya no ve, por eso es que le va mal. Tráigale a Dios y verá que Dios le multiplica. O sea que la pobre señora fue a pedir allá una ayuda y resultó antes que le estaban pidiendo a ella. Qué triste. Cuando así no es, bíblicamente así no es. La Biblia dice que el apóstol, las columnas de la iglesia le dijeron a Pablo que se preocupara por los pobres. Y dice, lo cual, voy a volver a leer, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuramos con diligencia hacer. Ahora estos mentirosos, si uno les va a rebatir con esta escritura, dirán, no, es que son los pobres
en el alma, que necesitan la salvación. Nosotros compartimos el evangelio para que sean salvos. Eso es lo que nosotros llevamos. Nosotros no llevamos plata, sino la palabra. Pero es mentira. Aquí está hablando de algo económico para los pobres, porque a los otros de todas maneras les estaban predicando. Entonces, sigo leyendo. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, estamos hablando de la verdadera iglesia del Señor. ¿Cuál fue la iglesia que Cristo fundó? ¿Será en la que usted está o será la que dice aquí? La que yo le estoy presentando en esta hora. Porque dice: por los frutos los conoceréis. Dice que vienen lobos rapaces. Entonces, también dice que se disfrazan como ángel de luz. Y como pretexto hacen largas oraciones. Ay, como oran de lindo, e incluso hasta milagros hacen. Pero la Biblia dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice que en tu nombre hicimos milagros. Entonces, en eso no va. Bueno, voy a seguir leyendo. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te hace falta, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Qué bella esta escritura para estos vividores de la Biblia que dicen que hay que darles la plata a ellos. Aquí dice el Señor que un hombre le dijo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: ¿los mandamientos sabes? Y él dijo: sí, eso los he guardado desde mi juventud. Entonces él le dijo una cosa, dice: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te hace falta, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Como quien dice: yo voy al Calvario, venga, vamos juntos. Pero primero venda lo que tiene y déselo a los pobres. ¿No se les parece mucho a ustedes esto a lo que leía ahorita en Hechos de los Apóstoles, que dice que vendían las posesiones y las llevaban a los pies de los apóstoles para que las repartieran entre los que tuvieran necesidad? Entonces, mire que es eso que pasó en los Hechos de los Apóstoles, es el cumplimiento de este versículo que estoy leyendo aquí, de este texto. Que el Señor dijo: vaya, venda lo que tiene y déselo a los pobres. Y allá en Hechos se cumplió. Eso lo hicieron. Lo que tenían lo vendieron y se lo dieron a los pobres. Entonces dicen estos vividores, estafadores, que el pueblo de la iglesia primitiva fue en una emoción que tuvo por el Espíritu Santo, que no sé qué, que entonces dijeron: ay, no, vamos a vender esto y tirémoslo para arriba porque ya el Señor viene y entonces esto va a caer aquí, y que lo votaron fue por esa emoción. No, señor, lo que pasa es que la escritura se cumple. En una parte dice una cosa y más adelante ve uno el cumplimiento. Entonces el Señor aquí le dijo a este hombre: despéguese de las cosas materiales si quieres ser mi discípulo. Y enseguida los vemos despegándose de las cosas materiales porque eran discípulos de Jesucristo por la palabra predicada por medio de sus siervos, los apóstoles. Entonces, voy a leer otra parte también. Dice: mirándolos, no, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha
ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia del Señor tiene que ser pura, santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Esa es la iglesia del Señor. Si usted ve en su congregación o en alguna por ahí cerquita que tienen manchas, arrugas, contaminación o algo parecido, esa no es la iglesia del Señor. Porque también lo leí ahorita, por los frutos los conoceréis. También dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha. Oiga, es sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, las cuales, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Aquí dice, así que, amados, guardaos. O sea que, si yo conozco lo que dice aquí, ¿por qué me tengo que poner a escuchar a estos inicuos que me pueden arrastrar a llevarme a la perdición, a dejar la verdad? Entonces, mientras usted, ese es mi consejo más valioso, más grande, en el nombre de Jesucristo en esta hora, es reiterarle y rogarle que lea la Biblia. Que lea la Biblia porque en ella está la vida eterna. Ella es la que da testimonio de Jesucristo. Si usted quiere saber de Jesucristo, es en la Biblia. Pero entonces las religiones la han torcido para su propia perdición. Pero usted busque quien le explique. Por ejemplo, yo estoy a la orden, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 30 días del mes, para explicarle con mucho amor, con todo el tiempo, con todo el gusto, lo que la Biblia dice. Yo no le voy a decir, vea, no le escuche al otro porque la va a engañar o lo va a engañar. No, escuche por decir algo, yo le pongo un ejemplo. Pregúntele a 5 ministros, a 5 líderes de una religión, al reverendo, al pastor del movimiento, al pastor de la Pentecostal, al pastor de los testigos de Jehová, al del séptimo día, en fin, a los que usted quiera, pero también pregúnteme a mí y comparamos por la escritura a ver cuál tiene la razón, porque es que la última palabra la tiene Dios. Entonces a usted le dicen, somos 100% bíblicos, pero yo le garantizo que si usted habla conmigo, si yo le explico en la Biblia, usted va a ver que así la están torciendo las demás religiones. Porque en lo único que se parecen es en el amor al dinero. Hablan de Dios, pero el amor es al dinero. Dice aquí en la primera carta del apóstol Juan, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí es donde da más la claridad cuál es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia no ama el mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si en su congregación o usted o cualquiera están amando el mundo, el amor del Padre no está en ustedes.
Dice también, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo he oído pastores diciendo, es que yo tengo una mansión, yo tengo los mejores carros, yo tengo la casa más lujosa, porque es que soy hijo del rey. Y si yo soy hijo del rey, soy un príncipe. Hermano, séale fiel al Señor para que usted también llegue a ser como yo, vea como el Señor me bendice. Cuando la Escritura dice lo contrario. El apóstol Pablo dice que, vuelvo y lo digo, que ha tenido hambre y ha estado también muy lleno. Entonces, no va en los bienes que poseemos. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces yo, por ejemplo, le digo a alguien que yo soy puro y me dice, entonces yo estoy hablando es con el mismo Dios en persona. Porque si usted es puro, ya usted, mejor dicho, no le falta sino un nicho, como me dijo un pastor también una vez. Imagínese que es que un pastor diciendo que nichos, como tienen los católicos. Entonces dice que el que tiene, vuelvo y lo leo, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, usted se debe purificar porque Dios es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Esto es una cosita que sí le duele a todo el mundo. Y me da a mí, pues, iba a decir que tristeza, pero no. Eso me da la certeza y la seguridad de que las religiones no son la iglesia del Señor. Porque dicen, se para un predicador y brinca y chapalea y se juega en sudor y corre por un lado y por otro y dice, yo soy un hombre pecador así como ustedes, porque soy humano, porque soy de carne y hueso, yo soy un pecador igual a ustedes. Y la Biblia dice que el que es nacido de Dios no peca. Ya acabé de decir esta parte, voy a acabarla de leer para que saquen sus conclusiones, que aquí dice muy claritico que el que es nacido de Dios, Dios lo guarda y el diablo no tiene por qué tocarlo, porque estamos escondidos en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo. Por el sacrificio que Él hizo en el Calvario, nos limpia de todo pecado y el diablo no nos puede tocar. Pero como lo que vivimos, lo que viven, diría yo, es una religiosidad, entonces el diablo está ahí. Y a muchos líderes religiosos se los he dicho, el diablo lo tiene a usted lleno de cizaña, porque por los frutos los conoceréis. Yo comparo las religiones por la Biblia y veo que ahí no hay nada. Entonces, voy a seguir leyendo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Oiga pues, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. No lo digo yo, dice la Biblia. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquí hay otra cosa para hablar de que tuercen la escritura. Aquí dice que el diablo peca desde el principio. Y las religiones enseñan que el diablo era un ángel, que era la mano derecha de Dios,
que vivía en el cielo, que dirigía la alabanza, que miles cosas. Y aquí dice la Biblia que el diablo peca desde el principio. Y dice, para esto apareció el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Aquí no dice que apareció Dios, sino el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ay, no, yo soy lleno del Espíritu Santo, me decía un pastor por allá esta semana. Yo tengo el Espíritu Santo. Y yo no le dije nada, pero pensaba por mí. El Espíritu Santo no hay que decir que lo tenemos. El Espíritu Santo, si está en nosotros por las obras, se ve si lo tenemos. Las obras son las que demuestran si andamos en el Espíritu o andamos en la carne. Y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Gloria a Dios. Bueno, entonces, esta era mi enseñanza en esta hora. Gracias le doy a Dios por la oportunidad, por la gracia que me ha dado para poder exponer este tema. Qué bueno que usted, que ya pudo escuchar lo que la Biblia dice, tenga inquietudes. Lea la Biblia en primer lugar y pregunte. Pregúntele a los líderes religiosos y pregúnteme también a mí. Yo le voy a dejar mi número de teléfono para que me llame y compartimos lo que la Santa Escritura enseña. Porque no podemos creer en lo que el hombre diga, sino lo que Dios manda. Que Dios les bendiga ricamente y gracias por la atención prestada.